Los hermanos Wright, el avión. Volar, moverse en el aire con la misma facilidad que lo hacen las aves, es un sueño antiquísimo de la humanidad. Los hermanos Wright de los Estados Unidos realizaron ese sueño. Para ello no necesitaron estudios científicos. Ya desde la infancia, Orville Wright se entusiasmaba haciendo experimentos y construcciones técnicas. Compartía tal entusiasmo con su hermano mayor, Wilbur, quien se interesaba más por la teoría, pero ambos tenían en común la visión de poder volar. El primer aeroplano con motor de los hermanos Wright no tiene nada en común con los modernos aviones a reacción, pero en lo esencial, ambos resolvieron ya entonces los problemas de la aerodinámica, el mando y la propulsión. Los hermanos Wright consiguieron lo que otros inventores, investigadores y aventureros temerarios habían intentado inútilmente. Algunos astutos intentaron saltarse las leyes de la física y fracasaron. Leonardo da Vinci ideó en el siglo XV un sistema de alas para que el hombre pudiese alzar el vuelo con ayuda de su fuerza muscular y, a ser posible, moverse por el aire como un ave. La idea de Leonardo da Vinci se quedó en pura teoría. El inglés Sir George Cayley fue el primero en investigar sistemáticamente la teoría y la práctica de la aerodinámica. En el siglo XVIII construyó planeadores con los que realizó vuelos cortos y escribió una obra sobre los principios mecánicos de la navegación aérea. Lo que Sir George Cayley había iniciado en Inglaterra fue seguido por Otto Lilienthal en Berlín a finales del siglo XIX. El ingeniero alemán se inspiró en el vuelo de las cigüeñas, descubriendo que sus alas ligeramente curvadas eran uno de los motivos de un vuelo elegante y sin apenas esfuerzo. Con ello, Lilienthal descubrió el secreto del vuelo mecánico, un descubrimiento que plasmó en 1889 en su libro El vuelo de las aves como base de la aviación. Lilienthal fue el primero en demostrar que la parte superior de un ala debe estar más arqueada que la inferior. En virtud de este modelo de construcción, el aire fluye a más velocidad por encima del ala que por debajo de ella. Así se genera la fuerza ascensional o de sustentación que mantiene el avión en el aire. Muy cerca de su casa, Lilienthal hizo construir un monte artificial sobre el que ensayaba la capacidad de vuelo de sus aparatos. El 9 de agosto de 1896, durante un ensayo de vuelo, Lilienthal es arrebatado por una ráfaga de viento y cae al suelo. Muere un día más tarde a causa de las graves heridas. Su obra tendría continuación en los Estados Unidos. Los hermanos Wilbur y Orville Wright se ganaban la vida con una pequeña fábrica de bicicletas y habían transformado uno de sus talleres en laboratorio para la construcción de aviones. Al enterarse de la muerte de Lilienthal, se consagraron plenamente a los experimentos relacionados con la aviación y descubrieron que los cálculos del ingeniero alemán sobre la fuerza de sustentación no ofrecían seguridad. Posiblemente tal error le había costado la vida. Orville y Wilbur decidieron echar por la borda todas las teorías conocidas hasta entonces sobre la aerodinámica y comenzar de nuevo con los cálculos y ensayos. Con un dispositivo sencillo probaron el comportamiento de alas o planos de sustentación de diferentes formas. Como instrumento de medición se servían de una llanta de bicicleta en la que montaban una superficie plana de comparación y frente a ella el modelo de un perfil arqueado cuyo efecto de sustentación querían investigar. Para llevar a cabo el ensayo de comparación entre las dos superficies, había que disponer de una corriente de aire continua.
Esto no era difícil para los fabricantes de bicicletas. Durante la marcha a la intemperie tendrían la posibilidad de hacer la comparación planeada y así determinar la forma más favorable de las alas. El método era sencillo, pero exigía también esfuerzo físico. Here we go. Finish. Good luck, old boy. Okay. Con el tiempo, los hermanos Wright probaron el comportamiento de unos 200 perfiles de planos de sustentación con toda clase de ángulos de ataque. Por primera vez se podía disponer de conocimientos fiables sobre las leyes más importantes de la aerodinámica. La sociedad Wright Cycle Company, radicada en Dayton, cerró sus puertas durante el invierno. Los dos socios, que entre tanto habían probado con éxito algunos de sus aparatos, decidieron construir el primer avión Wright y probarlo muy lejos de su domicilio. Con toda clase de material, herramientas y equipaje, los hermanos Wright recorrieron varios miles de kilómetros hasta la costa atlántica, hasta Kitty Hawk, lugar que habían elegido por las favorables condiciones de viento existentes en el mismo. Aquí iban a hacer historia en la técnica aeronáutica, a pesar de que su modesto alojamiento en una carpa no parecía indicarlo. Kitty Hawk, el primer aeródromo del mundo. Cada uno de los hermanos pilotó el planeador sobre una distancia de varios cientos de metros. Sus cálculos demostraron en la práctica que eran exactos. El sistema de mando del planeador funcionó tal y como estaba previsto. El timón de profundidad se encontraba en la parte delantera, al contrario de lo que sucede en la actualidad. Por eso se tiene la impresión de que el planeador vuela marcha atrás. El ensayo de Kitty Hawk fue un éxito a pesar de algún aterrizaje infortunado. Los hermanos Wright sabían ahora que el paso siguiente no podía ser otro que dotar de motor al aeroplano. Tenían que actuar rápidamente, pues su más serio competidor, Samuel Langley, de Washington, preparaba ya en 1903 el primer vuelo con motor. El aeroplano de Langley estaba equipado con un motor Otto de 52 caballos de fuerza que recientemente se había construido en Alemania. Iba a ser lanzado al aire desde una embarcación vivienda anclada en el río Potomac. El despegue, esperado con gran expectación, se realizó el 8 de diciembre de 1903. Probablemente habrá que esperar de 1 a 10 millones de años, ironizó el New York Times, para que se construya un aparato que sea verdaderamente capaz de volar. Hubo exactamente que esperar 8 días. Kitty Hawk en la costa atlántica de Carolina del Norte. A este lugar habían regresado los hermanos Wright tras permanecer 9 meses en Dayton. En esta ocasión trajeron su nuevo Flyer primero, que habían probado en un canal de viento construido por ellos mismos. El 17 de diciembre de 1903, Orville Wright consiguió realizar el primer vuelo con motor en la historia de la humanidad. Duró exactamente 12 segundos. El motor del Flyer primero tenía una potencia de 12 caballos. El mismo día, 17 de diciembre, los hermanos Wright realizaron otros vuelos. El más largo, de 260 metros, duró casi 1 minuto. Después de registrar su primera patente, los dos hermanos desarrollaron un tipo de avión con el que podían permanecer en el aire casi todo el tiempo que desearan. En el año 1908, Orville y Wilbur viajaron a Europa para presentar su máquina voladora ante un público asombrado. A partir de ese momento, el mundo iba a ser testigo de que dos entusiastas de Dayton, en Ohio, habían realizado el antiguo sueño de la humanidad: volar. El gran mérito de los hermanos Wright consistió en que ellos fueron los primeros en descubrir cómo se debe controlar un avión durante el vuelo. Sus métodos son, en principio, todavía válidos. El movimiento ascendente y descendente sobre el eje transversal se accionaba en el Flyer primero con el timón de profundidad instalado en la proa. En los aviones modernos, este timón se encuentra en la popa. Para hacer girar el aparato sobre su eje longitudinal, los hermanos Wright idearon un mecanismo de unión de los extremos de las alas. El piloto hacía funcionar ese mecanismo con los pies.
Por medio del timón de dirección se obligaba al aparato a girar sobre el eje vertical. Los tres movimientos apenas se realizan de forma aislada, ya que para compensar las fuerzas en los cambios de dirección, el aparato se debe estabilizar en la mayoría de los casos mediante una posición oblicua. También hoy en día para todos los movimientos de vuelo debe existir una justa combinación entre velocidad, inclinación y ángulo de ataque de los planos de sustentación. En otro caso, se interrumpe el flujo del aire sobre los planos y falla la fuerza de sustentación. El avión entra en barrena y solo puede ser controlado por el piloto con serenidad y destreza. Serenidad y destreza eran también dos importantes cualidades que debían reunir a principios de siglo aquellos pilotos que se jugaban la vida con el nuevo deporte. Algún tiempo después, los generales descubrieron que los aviones eran algo más que juguetes para clubes selectos. En la Primera Guerra Mundial se inició su fabricación en serie, convirtiéndolos en un arma mortífera. En el cielo se libró una batalla de materiales. En el suelo, las bombas provocaron destrucciones nunca conocidas. En la posguerra, el avión se transformó rápidamente en un medio de transporte muy útil. En la creación de una red aérea mundial participaron decisivamente los servicios postales. Las cartas no habían llegado nunca tan rápidamente a su destino. También se comenzó a transportar pasajeros y a mediados de los años 20 se fundaron las primeras compañías aéreas. Para la gente adinerada se abrían muchas nuevas rutas de viaje e interesantes perspectivas. El mundo se hacía cada vez más pequeño. En 1927 se realizó por primera vez un vuelo sin escala sobre el Atlántico. Charles Lindbergh voló de Nueva York a París en 33 horas y 30 minutos. 30 años después, cruzar el Atlántico en avión había dejado de ser algo extraordinario. El número de pasajeros crecía incesantemente. Los pasajes aéreos comenzaron a estar ya al alcance de cualquier ciudadano. A bordo de los grandes aparatos de hélices se podía volar por el mundo entero. Entre tanto, se advierten hoy las consecuencias negativas de esta movilidad aparentemente ilimitada. Alto consumo de energía, ruidos molestos y daños en la estratosfera. Un tráfico aéreo cada vez más denso hace crecer los peligros para el hombre y su entorno. Los aviones no son simples contaminadores del medio ambiente, también son útiles para realizar vuelos de control. En este caso, un avión de reconocimiento descubre un barco que poluciona las aguas del Mar del Norte. No sería fácil realizar tales controles con otros medios. Utilidad y peligro son dos aspectos estrechamente vinculados a los aviones. Pero es indiscutible que hasta hoy la aviación no ha perdido nada de su misteriosa fascinación. Con cierta nostalgia se podría recordar los días en que dos jóvenes entusiastas de Dayton, en Ohio, realizaron su mayor sueño, los hermanos Wright, Wilbur y Orville.